Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Volvemos una vez más a reencontrarnos en este tercer domingo de Pascua, domingo en el que el Señor nos invita una vez más a regocijarnos en esa Pascua, en esa alegría de la resurrección. Hoy estamos leyendo ya no Juan, sino Lucas, el capítulo 24, versículos 13 al 35. Este es uno de los perícopes o párrafos, si lo quieren llamar de esa forma, más importantes y uno de los más hermosos. Personalmente me gusta demasiado porque narra cómo la tristeza, la humanidad puede sumergirse en ese abandono, en la tristeza, en el sentirse solo, en el sentirse completamente abandonado. Los apóstoles se sentían de esa misma manera. Y este episodio nos relata eso, cómo los discípulos venían saliendo de Jerusalén e iban a Emaús. Esto significa también que en aquellos momentos ellos iban completamente desilusionados de aquello que había pasado en aquel momento en el que Jesús había sido crucificado. Sus expectativas habían venido y fueron por los suelos completamente. Aquel Mesías a quien ellos esperaban que los liberara había muerto. Una desilusión enorme para todos y cada uno de estos apóstoles. Pero estos dos deciden caminar entonces y van a Emaús. En ese momento Jesús los encuentra y les pregunta, haciendo conversación, ¿de qué venís hablando? Uno de ellos le responde entonces, ¿es que no te has dado cuenta? ¿Eres el único que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado? A Jesús el Nazareno, a quien clavaron en cruz, ¿no te has dado cuenta de eso? Y Jesús continúa conversando con ellos y les dice casi al final, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Démonos cuenta, hermanos, cómo todos estos eventos nos llevan a nosotros a algo tan importante que celebramos como cristianos católicos. ¿Sí? Jesús empieza por hablarles, por llevarles la palabra, por llevarles ese mensaje de alegría, de resurrección, de gloria que aún no habían entendido. Pero esta es la primera parte. Jesús les habla primero de la palabra. ¿No era necesario que se cumplieran las escrituras, lo que los profetas habían dicho? ¿Sí? Y luego, pero antes de eso, también o después de esto, Jesús parte el pan, habla con ellos, les conversa. Y Jesús luego parte el pan y es ahí donde dice la palabra, lo reconocen, porque sus ojos no lo habían reconocido. No habían sido capaces de reconocerlo. Es hasta en la fracción del pan que reconocen quién era aquel que les estaba hablando. Pero dos cosas muy interesantes, hermanos, que nosotros tenemos en nuestra Eucaristía. Primero, la palabra de Dios. La escuchamos, la leemos, la meditamos a través de la homilía, que pueda ser buena o mala, pero la meditamos, la escuchamos. Y después de eso viene la fracción del pan. ¿Acaso no es lo mismo que Jesús está haciendo? Y ya está prácticamente haciendo una celebración eucarística en este momento, pero ya no como el jueves antes de su muerte, sino después. Es decir, ya Jesús resucitado una vez más comparte el pan con los discípulos y es allí donde lo pueden reconocer. Pero ay, hermanos, nosotros también a veces somos necios y torpes, como dice Jesús, porque no hemos podido entender ese mensaje. Seguimos en ese camino de Emaús, seguimos en ese camino de olvido, de tristeza, de soledad, de abandono. Vamos caminando solos. No hemos reconocido todavía al Jesús que nos habla y que nos da su palabra.
Hermano, no sé cómo estés en este momento, allá donde te encuentres. A lo mejor tienes un problema, a lo mejor tienes una enfermedad, a lo mejor te sientes solo o abandonado por el mismo Jesucristo. Pero no, Jesús no nos abandona. Él está siempre caminando con nosotros. Y nos lo demuestra a través de esta perícopa de el Evangelio en el camino de Emaús. ¿Qué camino estás tomando tú, hermano? ¿A dónde vas? ¿A dónde te lleva el camino de tu vida? ¿Te lleva al sufrimiento? ¿Te lleva al dolor? ¿Te lleva a la soledad? A lo mejor sí, pero es porque no has sabido descubrir aún la presencia de Jesús que va caminando contigo. Estamos como los discípulos, ciegos y sin reconocerlo. Hoy el Evangelio, hermano, hermana, te invita a ti y a mí a que vengamos a compartir ese pan que Él nos invita en la Santísima Eucaristía. Hay dos cosas muy importantes también que se dan en el altar, como ya lo mencioné anteriormente. Dos cosas muy importantes. Sobre la mesa del altar se dan dos banquetes, dos alimentos de un mismo altar. Uno de ellos es la palabra que da vida. Y como dice la palabra del Señor también en Hebreos, la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, hasta los huesos. Y eso es lo que pasó con estos discípulos. Jesús les habló de la palabra y entendieron. Al final decían, no nos ardía el corazón cuando nos hablaba. Pero qué tristeza, hermano, que muchos de nosotros todavía estemos así. Escuchamos la palabra, nos arde el corazón, pero no reconocemos la presencia de Jesús. Pero como decía, estos dos alimentos se nos dan en el altar. El alimento de la palabra y el alimento del mismo Cristo Jesús que se da a nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Como dice alguien por ahí, pasamos a ser aquello que recibimos. Cuando yo recibo a Cristo en la Santísima Comunión, me estoy haciendo otro Cristo. Lo que se conoce en teología como ese momento en el que Jesús nos cristifica. Esto es un misterio enorme, hermanos, que no nos hemos podido dar cuenta nosotros tampoco porque seguimos ciegos. Jesús nos cristifica. Esto quiere decir que Él nos hace partícipes, que formamos parte ya de Él al recibir su cuerpo y Él forma parte de nosotros también. Todo el misterio se da ahí. Nosotros sufrimos con Cristo, somos crucificados con Cristo, vivimos con Cristo. El mismo Pablo lo dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Aleluya, hermano. Pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir sin poder descifrar esto? Porque estamos ciegos, porque no lo reconocemos todavía. Hoy Lucas nos invita a reconocer al Kyrios, al Señor de señores, al Maestro, al Raboni, a aquel que nos quiere construir siempre dentro de nuestros corazones hacia afuera. Y luego nos invita a venir a los demás a través del Espíritu Santo. El Evangelio, hermanos, nos hace esta invitación entonces. Jesús dice al final ya casi del Evangelio, cuando les dio el pan, desapareció. Ya no estaba con ellos. Pero no es que se ha ido a otro lugar, no, ya no lo vieron. Porque ya no estaba en el lugar físicamente, sino que estaba dentro de sus corazones. Y es ahí donde lo reconocen ya. Y es ahí donde deciden volver una vez más a Jerusalén, donde habían salido, e ir y proclamar el querigma, la nueva noticia de que Jesús se les había presentado. Y dice el Evangelio, y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido
al Señor al partir el pan. Hermano, hermana, Jesús hoy te invita también a la Eucaristía, a que vengas y que compartas con Él el pan, y que en ese partir el pan reconozcas su presencia, pero no a tu alrededor, no en las cosas, sino dentro de ti. Que bote y que quite esa ceguera que hay en tu corazón. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Sigamos viviendo este evangelio. Sigámoslo. Si tienes la oportunidad, léelo en casa, medítalo. Es Lucas 24, versículos 13 al 35. Es un pasaje hermoso. Que el Señor te bendiga y que ese Jesús resucitado se manifieste en tu vida también, y que tú sigas adelante, no caminando en el camino de la tristeza, sino hacia el camino de la alegría, hacia el camino de la libertad como hijos de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga. Cuídate. Hasta una próxima. Comparte este evangelio y que el Señor te siga acompañando y bendiciendo grandemente. Un feliz domingo para todos.